Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con el resumen de este fascinante libro, Caballo de Troya 12. Belén, las páginas no publicadas en Cana, Caballo de Troya 9, escrito por JJ Benítez. Esta información eres libre de creer o no creer. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Sigal había caído muerta. Jasón quedó paralizado. Nadie se atrevió a moverse. Los caldeos dieron media vuelta y se alejaron. Los discípulos y los justos se ocuparon del traslado del cadáver a uno de los bosques. Allí procedieron a sepultarlo. Sobre la tumba quedó la calavera del equino. Como una advertencia, nadie volvió a pisar el poblado de los astrólogos. Cuando regresó el maestro le contaron lo sucedido. Andrés sugirió marcharse. Lo echaron a votación y decidieron quedarse un poco más. Los justos seguían empeñados en sacar adelante lo que denominaban Plan Amanecer o Luz del Amanecer. Se trataba del intento de derrocamiento del rey Herodes Antipas con la supuesta ayuda de los ejércitos de Eneas, rey de los nabateos. El plan se vino abajo cuando Antipas apresó al Bautista. En aquella refriega, la guardia gala de Antipas acabó con la vida de 10 justos hiriendo a otros. Jasón recuerda los nombres de Eslomó, el primer mártir de la cristiandad, Arquid, David, Isaacar y Ageo. La Iglesia Católica nunca los menciona. Judas Iscariote, el celote y Juan Zebedeo defendieron el plan Noga o Luz del Amanecer. Con entusiasmo, era lo que necesitaban, dijeron, y creían que Jesús con el Bautista marcharían al frente de las tropas. Y la polémica se encendió de nuevo. Del 21 de septiembre al 1 de octubre, año 27. En la mañana del domingo 21 de septiembre, Jesús se presentó en la cocina de campaña. En la cabeza lucía la familiar cinta blanca, señal inequívoca. Se disponía a caminar por largo rato. Desayunó con calma, leche caliente y pan recién horneado con miel y queso. El Galileo divertido buscó a Jasón con la mirada. Algo tramaba. El mayor aguardó. Al terminar, el maestro le indicó que recogiera sus cosas y le acompañara. Obedeció, claro está. Él era su único objetivo en aquella apasionante aventura. El Galileo acarició a Sal y le susurró: «Espérame». El perro se tumbó frente a la tienda de pieles de cabra de su amo y supo que no debía acompañarle. No lloró ni protestó. El maestro se alejó unos pasos. Jasón conocía ese gesto. Significaba que deseaba caminar en soledad. Se adentraron en los interminables campos de cereales de Esdrelón. Jesús aflojó el paso y dejó que lo alcanzara. El maestro estaba serio. Parecía preocupado. Hablaron y Jasón preguntó por la hechicera. ¿Qué necesidad había de que esa mujer muriese y de forma tan horrible? Jesús replicó: ella lo eligió. Sí, Jasón y el maestro ya lo habían hablado, pero no terminaba de comprender. ¿Cómo puede escoger un final así? Todo tiene sus ventajas, declaró el rabí, aunque ahora no alcances a captarlo. No puedes medir lo invisible. Ten paciencia, todo será desvelado en su momento. Al atardecer, se detuvieron frente a una aldeíta llamada Cola. Era pura miseria, puro barro, puras moscas, gallinas negras y alborotadoras, niños desnudos de cabezas rapadas. Acamparon cerca, cenaron en silencio. No sé si lo he dicho, al maestro le gustaba comer en silencio. Jesús terminó su cena y permaneció con los ojos bajos. Jasón animó la hoguera y dejó que los reflejos acariciaran el rostro del Hijo del Hombre. Lo hicieron con delicadeza. Él, como si supiera, alzó la vista y sonrió brevemente. Jasón preguntó: ¿estás triste? Movió la cabeza afirmativamente. Quizá el recuerdo de Sigal continuaba pesando en su memoria. Cuánta soledad la de aquel hombre, qué inmensa soledad la del que no tiene palabras para comunicar lo que sabe.
Extraño destino, señaló Jasón, volviendo al tema de la hechicera. Recuerda, ella lo eligió. Lo sé, replicó Jasón, pero tengo tantas dudas. Empezaré por el principio. Una vez más, anunció el maestro, dime, mensajero, ¿qué es la vida? Jasón no supo qué decir. El maestro añadió, la vida, sobre todo, es una aventura. Estás en el mundo para experimentar. Estás aquí para saber a qué sabe el dolor, a qué sabe la belleza, la soledad, la alegría, el miedo, la lealtad, el tiempo, la distancia, el amor y el desamor, la familia, el anonimato, la riqueza, la ceguera, la difamación, la sabiduría y la búsqueda del Padre Azul, entre otras experiencias. Pero antes, cuando habitas en la esencia de Dios, debes elegir, y puntualizó. Admite mi palabra. Lo sabes, nunca miento. Antes de encarnarte, prosiguió el maestro, ya eras en la imaginación del Padre Azul. Entonces te ofrecieron vivir la aventura de la vida en los universos del tiempo y del espacio. Alguien te dio a elegir y tú seleccionaste la vida que ahora llevas y lo hiciste con todo lujo de detalles. Seleccionaste incluso el momento y la forma de morir. Jasón le miró incrédulo. ¿Quieres decir que Sigal eligió esa muerte horrible? El maestro movió la cabeza afirmativamente. Querido mensajero, no juzgues. Te falta información. Las leyes que rigen al otro lado no son las que conoces. Cada movimiento aquí tiene unas consecuencias que no puedes imaginar. Transmite fielmente mis palabras, aunque no comprendas. Siempre lo hice, contestó Jasón, y lo haré. Lo sé, y te lo agradezco. Tus diarios serán de especial importancia para muchos, aunque otros no los aceptarán. Y Jesús continuó hablando sobre aquel asunto tan delicado, y Jasón lo bautizó como la ley del contrato. Veamos, antes de nacer, cuando el ser humano existe únicamente en la mente y en la voluntad de Dios, alguien le permite escoger qué clase de vida quiere vivir en la imperfección. Una vez seleccionada, la criatura nace y un ángel le borra lo que sabe. Por eso nadie entiende por qué ha nacido y qué sentido tiene su vida. Otros rechazan la oportunidad de vivir la aventura de la materia y se desarrollan por otros caminos. En realidad, según entendió Jasón, hay distintos caminos. La materia, la imperfección, es el escalón más primitivo de la creación. Vivir en ella es un gesto heroico. Crecer a partir de la materia es lo más indicado para alcanzar un nivel supremo de comprensión. Es lo establecido por los dioses. Por eso no debes juzgar, insistió el Galileo. Cada cual elige su vida y tiene razones sobradas para hacerlo. Pero esas razones solo son conocidas por él y por el Padre Azul. ¿Y qué ventajas tiene uno ser tirano o asesino o un loco? El maestro parecía esperar la pregunta de Jasón. Todo es un juego, replicó Jasón desconcertado. ¿Matar niños es un juego? El maestro se puso serio y exclamó. Confía, todo está diseñado para el bien. Conocer de cerca la oscuridad es impagable. Esa noche Jasón durmió con nuevas dudas. Él se decía, ¿yo había elegido un amor violeta imposible? ¿Qué ventajas tenía enamorarse de ella? Una estrella brilló más que las demás. Él lo supo, era ella. El 22 de septiembre, lunes, año 27, fue otra jornada sorprendente. Muy temprano, tras recibir al alba, recogieron sus cosas y se pusieron nuevamente en camino. Kola quedó pronto en la lejanía. El camino hacia el sureste aparecía desierto. En la primera hora no se toparon con ningún caminante. Algo sucedía, algo anormal. Pero el maestro decidido continuaba con sus típicas zancadas, cargando el saco de viaje sobre el hombro izquierdo.
Jasón divisó una nube, era rara, roja, se movía lateral y perpendicularmente. Jesús se detuvo y sin desviar la mirada en la nube, el Galileo dijo, «Acal, langosta». Recordó Jasón que él junto a Eliseo se habían topado con una plaga de saltamontes cuando caminaban hacia el monte Hermón en el verano del año 25. Recordó Jasón que en aquella ocasión fueron unos animales de grandes dimensiones, entre 10 y 12 centímetros. Los judíos los llamaban devoradores verdes, arrasaban con todo. Durante la noche se mostraban especialmente activos. Si alguien dormía, podía verse cubierto por cientos de devoradores, que no distinguían entre plantas, animales o seres humanos. Los felats los combatían con fuego y con las estimables ayudas de las cigüeñas. Pero si una de las aves tenía la mala fortuna de tocar el suelo, cientos de devoradores caían sobre ella, dejándola en los huesos. Sí, dice Jasón, fue una experiencia poco grata. En esta ocasión no se trataba de saltamontes, eran langostas, unos insectos mencionados en el libro de los Proverbios y admitidos por el Levítico como dieta diaria. Jasón quedó perplejo. Nunca había visto cosa igual. Eran millones, flotaban sobre los campos con movimientos erráticos. ¿Son peligrosas?, preguntó, pero el Galileo sonrió pícaro y exclamó, «Confía, todo está ordenado para el bien». No comprendió Jasón, ¿eran o no eran peligrosas? Y dispuso el cayado, pero ¿de qué servía el láser de gas contra esos millones hambrientos? Y Jesús volvió a hacerlo, entró en sus pensamientos y aclaró, «Acal no es peligrosa, pero sí molesta». Vaya, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo podía entrar en la mente? ¿Qué preguntas? Jasón se hallaba junto a un hombre Dios. Continuaron caminando y penetraron en la nube. Se vieron desbordados. Jesús se cubrió con el ropón y el mayor hizo otro tanto. Aquellos insectos eran rojos, moteados en negro, de unos 10 centímetros de longitud. Las alas eran como el acero. Caían a decenas sobre los mantos, sobre los sacos de viaje, sobre las barbas y sobre las sandalias. Lo devoraban todo a su paso. Podían consumir 10 toneladas de forraje al día. A pesar de los ropones, los insectos penetraban bajo los mantos y quedaban enganchados en las barbas y en los cabellos. Jasón llegó a escupir más de una y más de 2 langostas. Y fue en esos críticos momentos cuando escucharon aquellas voces, no muy lejos, a cosa de un centenar de pasos había unas casas blancas. Algunos vecinos gritaban y hacían señas para que se reunieran con ellos. Era una aldea. Corrieron hacia el lugar y los campesinos los empujaron al interior de una de las viviendas. Allí palmearon las ropas y les libraron de cientos de langostas. Dios bendito, tenían hasta en el taparrabo. Jasón los conocía, habían ido a parar a la aldea de Salem. Como se recordará, en dicha aldea Jasón permaneció durante una temporada tras sufrir una grave crisis de amnesia. Allí fue atendido por un matrimonio dulce y generoso que le ayudó a superar la difícil situación. Allí fue encontrado por Eliseo. Luego Jasón se identificó y la familia en efecto le reconoció. Uno de los hombres salió de la casa y fue a dar aviso al viejo Abba Saúl y a su esposa Jaía. Y el maestro feliz le guiñó el ojo. Fue así, gracias a la súbita plaga de la langosta, como Jesús de Nazaret terminaría conociendo al venerable y sabio Abba Saúl y a Jaía, la viviente, su tierna y siempre sonriente esposa. Salem se hallaba muy cerca de la Perea, el territorio de Herodes Antipas, unos 5 kilómetros a la frontera. Abba Saúl no tardó en presentarse, vestía de blanco inmaculado, con los cabellos igualmente nevados hasta la cintura. Lloró al ver al mayor. Saúl había sido escriba y doctor de la ley de Jerusalén. En su primera visita, Jasón contó en esa casa del orden de 6.000 libros. Abba, oh padre, Saúl los acariciaba, los mimaba y se entregaba a la lectura desde el alba hasta el ocaso. El pueblo lo reverenciaba. Saúl besó a Jasón en ambas mejillas y delante de todos alzó los brazos al cielo, dio gracias al Altísimo por haber escuchado sus súplicas y las de Jaía. El maestro observaba en silencio y complacido.
Al poco llegó la esposa. Se lanzó a los brazos de Jasón y, sin poder contener las lágrimas, gritó: «Has vuelto, lo sabía». Ella rondaba los 70 años, tenía una sonrisa permanente, era de escasa estatura y de enorme corazón. Había sido hermosa, tenía las manos como el alma, delicadas y brillantes. Era una mujer especialmente intuitiva. En ese lugar fueron 9 días inolvidables, 9 días en los que no pudieron pisar la calle, las langostas lo impedían. Jesús de Nazaret y Jasón aceptaron la hospitalidad del matrimonio y lo hicieron encantados. Abba Saúl no tardó en percatarse de la formidable personalidad del Galileo y de su pensamiento revolucionario, tan cercano a sus ideas. Los Melquisedec creían en un Dios amor, todo amor. Melquisedec, o el príncipe de la paz, fue un extraño personaje que apareció en las tierras del Israel hacia el año 1980 antes de Jesucristo. Nadie supo dónde había nacido, nadie conocía a su familia. Era alto, con el cabello hasta la cintura y 3 círculos concéntricos bordados en azul en el pecho. Empezó a predicar y habló por primera vez de un Dios altísimo, todo amor, que imaginaba al ser humano, se instalaba en su mente y le regalaba el alma inmortal. Sus enseñanzas se extendieron en todas direcciones y llegaron a los territorios más remotos. En China hicieron prosperar el taoísmo y lo mismo sucedió en Egipto. Abraham y Moisés heredaron estas enseñanzas, pero lentamente, la mezquindad de los hombres borró la luz de Melquisedec y todo fue olvidado. Jesús consultó los Mejillat que conservaba Abaúl, los leía con avidez. Pasó muchas horas sentado sobre las esteras devorando los rollos. El resto del día lo pasaba fregando cacharros y ayudando a Jaya en la preparación de la cena, no importaba que la anciana protestase. Al maestro le divertía la cocina, le encantaba inventar y preparar recetas, y lo hacía admirablemente bien. Por la tarde-noche, tras reponer fuerzas, conversaban. Era el momento esperado por todos, especialmente por Abba Saúl, quien les ilustró sobre el príncipe de la paz, el misterioso Melquisedec, y habló de los 3 círculos concéntricos. El central, explicó, es el presente para siempre. Abba Saúl lo llamó amor, con mayúsculas. De ese círculo central, prosiguió el anciano, nace todo lo demás. El maestro redondeó, de ese amor nace lo invisible y lo visible. Según Abba Saúl, los 3 círculos concéntricos son el emblema del Padre Azul. El maestro y Jasón se miraron. Saúl estaba en un error. Esa bandera en realidad era la del Maestro. El verdadero nombre de Jesús, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es Micael. Él gobierna un universo. Él es un Dios creador. Él tiene esa bandera. Una tarde, a petición de Jaya, Jasón le contó al maestro su extraño sueño en el lugar del príncipe, una suave colina muy próxima a Salem. Dijo: vi llegar a un hombre alto. En el sueño fingí que dormía. El hombre tenía los ojos azules, los cabellos nevados y largos hasta la cintura. Vestía una túnica blanca hasta los pies. En el pecho lucía 3 círculos concéntricos bordados en azul. Entonces abrió los labios y habló con palabras luminosas y dijo: yo soy el verdadero precursor del Hijo del Hombre, Bar-Nasa. Las palabras luminosas se propagaron por las ruinas. Cuando llegue el momento, busca a tus pies. Entonces comprenderás que esto no es un sueño. Y desperté, señaló Jasón. El maestro dibujó una leve sonrisa. Se inclinó sobre la estera en la que estaban sentados y fue a acariciar los 3 círculos concéntricos que habían sido trenzados. Asombroso. Los círculos aparecían a los pies del mayor. Mensaje recibido. El sábado, 27 de septiembre, año 27, tras la cena, Abba Saúl preguntó a Jesús: nuestro maestro Melquisedec nos habló de una brillante estrella que gobernaba muchos y extensos territorios, lo llamaban Luzbel.
¿Cómo puede ser que una criatura tan perfecta se rebele contra el Altísimo? El maestro respondió al instante: en el corazón de los perfectos también cabe la duda. No os engañéis, la belleza puede conducir al error. Y Abba Saúl dijo: Luzbel era un príncipe de gran belleza y poder. Según Melquisedec, su reino abarcaba más de 600 territorios. Pero un día este príncipe empezó a hacer preguntas. ¿Existe en verdad el Altísimo? ¿No será que los dioses menores han inventado el concepto del Padre Azul para mantener su poder? El significativo silencio del maestro le dio a entender a Jasón que Saúl hablaba con razón, y Luzbel, detalló Abba Saúl, negó que hubiera un camino hacia el paraíso. Luzbel, entonces, según nuestro maestro, exigió que sus 600 territorios fueran autónomos e independientes. Planteó además que la resurrección del alma es automática, no dependiendo de nada ni de nadie. Y aseguró que el supuesto camino del ser humano hacia el Padre Azul era un fraude total y vergonzoso. ¿Cuándo fue eso?, intervino Jasón. Melquisedec dijo que la rebelión de Luzbel y de los otros tuvo lugar hace 200.000 años. Jesús volvió a asentir en silencio. ¿Los otros?, preguntó Jaya. ¿Quiénes fueron? Melquisedec, replicó el marido, habló de Satán, lugarteniente de Luzbel, y de Caligastía, príncipe de nuestro mundo, y de Belcebú, en total 37 príncipes rebeldes. Luzbel prometió a los príncipes que lo secundaron que gobernarían sus tierras al margen del hipotético poder central. Vaya, Jasón quedó perplejo. Luzbel inventó el nacionalismo. Aquel anciano siguió diciendo: el Padre Azul dejó que la rebelión siguiera su curso, y la locura se prolongó durante 2 años. Después, los 37 príncipes y sus tierras fueron aislados. ¿Qué quieres decir?, se interesó la mujer. Lo que estás oyendo, esos territorios están en cuarentena y así siguen. ¿Y qué fue de Luzbel y de los rebeldes? Melquisedec habló de cárceles espirituales y allí están a la espera de juicio. Jaya siguió preguntando: ¿qué sucederá si son condenados? Serán aniquilados, desaparecerán como si nunca hubieran existido. La anciana presionó: y si se arrepienten, sentenció Saúl, serán perdonados, pero dudo que Luzbel, Satán y el resto acepten algo así. Su orgullo los domina. El maestro asintió con la cabeza levemente. ¿Hubo batallas? La pregunta de Jaya fue respondida por el Galileo. Hubo discursos. Luzbel hablaba y exponía sus argumentos y Gabriel respondía. Entonces argumentó la anciana: si el diablo está en prisión, ¿cuál es su poder sobre el ser humano? El maestro dibujó una leve sonrisa y declaró: ninguno. ¿Y los endemoniados? Jesús de Nazaret respondió a la cuestión de Jaya con idéntica seguridad: no hay endemoniados, solo enfermedades mentales. Abba Saúl se dirigió al maestro y planteó un tema. No entiendo por qué Luzbel y los suyos no han sido juzgados. Han pasado 200.000 años. ¿No es hora de hacer justicia? Jesús le miró con benevolencia y declaró: la misericordia es paciente. ¿Y qué sucederá cuando nuestro mundo deje de estar aislado? Jesús respondió a Abba Saúl con 2 únicas palabras: Orgadol. Eso significaba gran luz. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. El 30 de septiembre, martes, fue el último día en Salem. Ese martes, sabiendo que Jesús y Jasón abandonarían la casa, Jaya se esmeró, buscó unas espléndidas setas y dispuso una cena especial. Jesús se ocupó de cocinarlas. Cortó los sombreros de las boletus con gran delicadeza. Después dispuso una fuente de madera bien enmantecada. Jaya lo observaba feliz y asombrada. El maestro cortó un par de cebollas en dados pequeños y preparó 2 dientes de ajo, bien picaditos, así como una cucharada de sal, pimienta negra recién molida, 3 puñados de pan rallado y mucho queso. Lavó los sombreros y los cubrió con sal durante unos minutos. En ese tiempo, el maestro alegró la casa con su canción favorita, Dios es ella. Era admirable. Jesús se entregaba en todo lo que hacía.
Mimaba las setas, mimaba la mantequilla, mimaba la canción, los mimaba con la mirada. Tomó una sartén y procedió a calentar la mantequilla. Preparaba las cosas mientras cantaba Dios es ella. Esperó a que el fuego perdiera fuerza y siguió cocinando hasta que la mezcla presentó un aspecto liviano. Sin dejar de canturrear, tomó una cuchara y fue llenando cada sombrero con la deliciosa salsa. Jaya remató la receta con una generosa ración de queso sobre cada uno de los boletos. El maestro introdujo la fuente en el horno. Allí la mantuvo hasta que el queso empezó a burbujear. Delicioso. Todos se chuparon los dedos y el maestro fue felicitado. Tras la cena, Abba Saúl dijo: Tú hablas de un Dios amoroso y nosotros también, pero entre tú y nosotros hay una enorme diferencia. Jasón pensó, claro, Él es un Dios, Él es nuestro creador, pero Abba Saúl pensaba en otro asunto. Tú no temes a nada, nosotros en cambio tememos a la vejez, a la soledad y sobre todo a la muerte. Jaya habló valientemente, como siempre. La vejez es oscuridad. Todo a nuestro alrededor se apaga. Abba Saúl tomó las manos de su esposa y las besó dulcemente. Jesús proclamó: Debería ser al revés. Al final de la vida todo se enciende, todo se comprende, todo se perdona, todo se espera. El final de la vida es luz, una luz nueva y prometedora. Estamos más cerca del regreso a nuestra verdadera casa. Alegraos, al final de la vida el alma se ha llenado. No temáis, es el momento de recoger. Has experimentado, has vivido, tu cuerpo demanda un final. ¿No sería bueno que continuaras así indefinidamente? Mereces algo especial y glorioso, algo nuevo y nuevamente joven. Esa nueva forma corporal que te fascinará y te espera tras el dulce y benéfico sueño de la muerte. Pero la vejez, insistió Saúl, borra la memoria. El maestro hizo otra revelación. No importa que la borre. La chispa divina que nos habita vigila para que la memoria no desaparezca. Ella, la chispa, copia tus recuerdos. Esta vez Jasón preguntó: ¿La chispa hace copia de la memoria? Jesús sonrió, divertido, y asintió con la cabeza en silencio. Pase lo que pase, las memorias permanecen intactas. Después, ya en los mundos Mad, las memorias se incorporan al nuevo cuerpo. La vejez aísla, insistió la anciana. El maestro no le permitió continuar. La vejez aísla, sí, pero a tu favor. Y la vejez te aísla para que pienses en la muerte. No quiero pensar en eso, protestó Jaya. No quiero. Pues debes hacerlo, recomendó Jesús. Debéis hacerlo. Eso es la vejez, intuir que la muerte está muy cerca y que no es nada. La muerte es el negocio de tu vida. Piensa que la muerte es un simple y benéfico sueño. Piensa que morir significa iniciar, emprender una vida nueva que no termina. Piensa que seguirás viva. Piensa que entrarás en el reino del amor por fin. Piensa que al otro lado te espera una felicidad que no puedes imaginar. Piensa que al morir te reunirás temporalmente con tus seres queridos ya fallecidos. Piensa que la muerte es el inicio de otra aventura, la definitiva. Piensa en la muerte como algo necesario y bello. Jaya estaba perpleja. ¿De dónde sacaba el Galileo aquella seguridad a la hora de hablar? El anciano no pudo resistir la tentación y planteó la pregunta capital: ¿Quién eres en verdad? El maestro fue rápido y sincero. Soy un enviado, como lo fue tu admirado Melquisedec. Estoy aquí para sembrar la esperanza. El mundo no está perdido. Alguien os ama. Llegará el día en el que encontraréis de nuevo el camino de la vida y de la luz. Jesús declaró: Esto es la muerte, abrir una puerta. Jaya, deslumbrada, obsequió al Galileo con la mejor de sus sonrisas, y Jesús preguntó a la anciana: ¿Te ha dado miedo abrir la puerta? La mujer negó con la cabeza. Jasón nunca olvidará aquella conversación sobre las esteras en las que una mano misteriosa trenzó los 3 círculos concéntricos.
la bandera de Micael, Dios de nuestro pequeño gran universo. Micael, Jesús de Nazaret. La muerte solo es abrir una puerta. Del 2 al 6 de octubre, año 27. La plaga de las langostas desapareció el miércoles 1 de octubre. Al día siguiente se despidieron de Salem. Jaya lloraba. Ya en el campamento todo era desolación. 3 de los discípulos, Mateo, el Iscariote y Bartolomé, así como 10 de los justos, incluido Abner, el pequeño gran hombre, se hallaban enfermos. Felipe los auxiliaba como podía. Los enfermos padecían un mal muy común en aquel tiempo, la malaria. Las últimas e intensas lluvias habían provocado nubes de mosquitos. En el siglo XX, según la Organización Mundial de la Salud, algo más de 500 millones de personas resultaron afectadas por la malaria. Ello provocó 1 millón de muertos. La mitad fueron niños. En el tiempo de Jesús, los casos de malaria se contaban por miles. La fiebre alta, los escalofríos y las convulsiones eran característicos. Para los judíos, la enfermedad era consecuencia de la agresión de los espíritus maléficos encarnados en los mosquitos. Afortunadamente, Felipe, previsor, disponía de una importante reserva de Artemisa annua, una planta muy eficaz contra la malaria. Felipe y los gemelos de Alfeo, arriesgándolo todo, iban y venían entre las chozas de los caldeos, suministrando la Artemisa a quien la necesitaba. Hicieron un trabajo admirable. El maestro también se multiplicó, llevando la palabra de consuelo a unos y a otros, no importaba que fueran justos, astrólogos o discípulos. El único que rechazó las palabras de Jesús fue Judas Iscariote. A los pocos días, Juan Zebedeo y los gemelos cayeron igualmente enfermos. Andrés, previa consulta a Felipe, estimó que el Hijo del Hombre debía ausentarse del Gilboa, al menos temporalmente. Lo hablaron y Jesús aceptó. Permanecería lejos del campamento durante 2 semanas. A Jasón le pareció una medida prudente y se brindó a acompañarlo. Sin pretenderlo, Jasón resultaría beneficiado con la decisión. Él no lo sabía en esos momentos, pero les aguardaban nuevas aventuras. Para colmo de males, en la mañana del martes 7 de octubre, cuando se disponían a partir de los bosques cercanos, surgieron miles de hormigas gigantes. Muchas de ellas alcanzaban los 80 y 100 milímetros de longitud. Eran de color marrón claro con unas alas transparentes. Los ojos eran negros, redondos y sobresalientes. Daban miedo. Los órganos bucales eran garras, parecían espadas. Al parecer, los fuegos del campamento las habían atraído. El maestro y Jasón dejaron a los discípulos y a los justos, removiendo tiendas y provisiones, pateando el suelo, combatiendo la nueva plaga con palos y fuego, y en mitad del desastre 1000 maldiciones. Mientras se alejaban, el maestro sonrió y comentó: como en los viejos tiempos, Malaj, mensajero, se refería a la invasión de hormigas que padecieron durante su estancia en el Hermón, la montaña sagrada. Del 7 al 25 de octubre, año 27. La decisión de alejarse del campamento era lo aconsejable, y el martes 7 de octubre Jesús de Nazaret sí se pronunció. Al sur, y durante 3 horas caminaron por la margen izquierda del río Jordán, siempre en dirección sur. Evitaron las ciudades. Al alcanzar el vado de Josué, el maestro se detuvo. Contempló el monumento, supuestamente levantado por el caudillo que condujo al pueblo elegido, y mantuvo un respetuoso silencio. Acarició los grandes cantos rodados y procedió a leer en voz alta el texto grabado en los 2 brazos inferiores. Esta es la palabra del Eterno, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos. Al concluir la lectura ocurrió algo desconcertante. Una súbita ráfaga de viento se presentó en el lugar y apagó todas las candelas del chomer que tanto había impresionado a Jasón. Alto, de cabellos rubios y sueltos, palideció y cayó desmayado. Otro vigilante intentó ayudarlo y se preocupaban por el encendido de las copas, pero no hubo forma de prender las candelas. Ellos discutían y lloraban.
Minutos después, cuando el maestro y Jasón se alejaban del monumento, los vigilantes lograron encender la menorá. ¿Casualidad? No lo creo. Mientras caminaban, Jasón le preguntó al maestro: ¿por qué caminas siempre a la izquierda de la gente? Jesús, divertido, replicó: así estoy más cerca de su corazón. ¿Por qué nunca te miras al espejo? El Galileo no pudo contener la risa. Es que estoy muy visto. ¿Por qué nunca te despides? Te lo dije, despedirse es morir un poco, es mejor un hasta luego. ¿Por qué nunca te excusas? El Galileo miró a Jasón y dijo: ¿hablas en serio? Nunca me excuso porque no lo necesito, conozco la verdad. Aquellas palabras fueron pronunciadas dulcemente, sin el menor asomo de soberbia, y estuvo el mayor de acuerdo nuevamente. Era un dios. Jasón dijo: nunca te he visto discutir. ¿Por qué? El maestro le corrigió. En la cocina sí. Hablo en serio, yo también. El maestro volvió a detenerse, colocó sus largas manos sobre los hombros de Jasón y susurró, como temiendo que alguien pudiera oírle: conozco la verdad y, además, es mía. ¿Crees que merece la pena discutir? Nunca te he visto solicitar consejo. Jesús sonrió y manifestó: dices bien, nunca me has visto, pero eso no significa que no lo haga. ¿Y a quién pides consejos? El maestro le miró intensamente y permaneció en silencio durante varios segundos. Jasón comprendió. Mensaje recibido. ¿Por qué casi nunca llevas dinero? Lo sabes bien. La intendencia no es cosa mía. Rectificó: la intendencia no es cosa nuestra. Eso se ocupa el amor, es decir, el Padre Azul. ¿Es que no tienes necesidades sexuales? Nunca te he visto con una mujer. Jesús se puso serio. Jasón pensó que se había extralimitado, pero el maestro replicó con naturalidad: estoy aquí por asuntos más importantes, y lo sabes. El maestro añadió: ¿algo más? Jasón dijo: ¿por qué nunca te enfadas? Volvió a sonreír y preguntó Jesús: ¿y qué gano con ello? Hey, amigos de El Buen Lector, hacemos una pausa en Caballo de Troya 12, Belén. Las páginas no publicadas en Caná, Caballo de Troya 9. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.